Cordial saludo para todos, muy buenas tardes. En un minuto damos inicio a la transmisión de la conferencia Aprende Normatividad de Comercio Exterior con Legiscomes. ¿Listo? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les saludamos desde el Plan de Estudios de Comercio Internacional, Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera, Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Francisco de Paula Santander. Dentro de esta actividad que estamos desarrollando, este evento hace parte de los planes de capacitación que el Plan de Estudios de Comercio Internacional ha desarrollado o ha planeado para este semestre académico 2022. Al día de hoy vamos a desarrollar una actividad que es muy importante para nuestra formación profesional. Esta actividad de formación profesional tiene relación directa con bases de datos y herramientas tecnológicas que dentro de nuestro plan de estudios de universidad contamos. Realmente, pues Legiscomes es una de las plataformas tecnológicas más importantes que para este momento los profesionales de las líneas de relaciones internacionales, comercio exterior, negocios internacionales y carreras afines al comercio y los negocios internacionales debemos estar a la vanguardia de esta plataforma. En el caso de nosotros, el Plan de Estudios de Comercio Internacional, contamos con esta plataforma hace unos años y la Universidad Francisco de Paula Santander, gracias a las directivas por darnos la posibilidad de tener esta herramienta virtual de aprendizaje. Esta herramienta, pues ya como lo hemos indicado en varios momentos, nos va a ayudar para nuestros proyectos de investigación, los procesos de prácticas profesionales y de igual manera para elementos de ventaja competitiva o valores agregados que tengamos nosotros los profesionales de comercio internacional de la UFPS. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle el inicio y el agradecimiento pues a nuestro conferencista del día de hoy, el señor Norlando Rueda. Nos acompaña desde la empresa Legis, nos va a compartir todos los conocimientos y habilidades que debemos nosotros como profesionales de comercio internacional conocer sobre Legis Comex. Gracias, Norlando, bienvenido para todos. Recordemos que en este momento ya se está grabando por el Meet y de igual manera estamos en YouTube Live. Los invitamos a que demos clic en el botón de suscribirse y de igual manera en la campanita de notificaciones dentro de nuestro canal de YouTube. Gracias a usted, Norlando, por el tiempo, bendiciones y que les vaya muy bien. Vale, perfecto. No, muchas gracias a todos. Buenas tardes para todos de nuevo y muchas gracias a la institución, a la Universidad Francisco de Paula Santander por este espacio para que todos los estudiantes o interesados conozcan un poco más sobre esta herramienta tan robusta que tenemos llamada Legiscomex allí pues para toda la comunidad académica y que puedan conocer más puntualmente para esta sesión esos módulos que nos hablan sobre normatividad, porque pues es una herramienta muy robusta que en diferentes sesiones que hemos hecho con distintos grupos y docentes hemos estado viendo esos módulos muy fuertes en tema estadístico, en toda la data que nos da Legiscomex para trabajos de grado, proyectos, tesis, labores académicas, emprendimientos, etcétera. Y hoy entonces conoceremos un poco más, pero ya desde el punto de vista o desde los módulos normativos, que también es información bastante amplia que nos brinda Legiscomex, que ya pues conoceremos en el momento. Y también recordarles, mientras le comparto pantalla de mi navegador, recordarles a todos los estudiantes y docentes o asistentes que aunque suena un poco exagerado quizás, pero es una realidad
y es que para muchos Legiscomex es el 70% de la carrera como tal de negocios o comercio exterior, que pues muchas veces se lo escucha a uno a docentes, y no es por exagerar, pero allí encuentran ustedes una cantidad de información bastante amplia, muy, muy necesaria y útil para el día a día académico. Entonces, ese pues es el objetivo con la sesión de hoy, conocer pues esos módulos más tipo normativos, como les decía, y ya como ustedes ven en pantalla en mi navegador, lo que hacemos como un buen hábito es recordarles el cómo llegar a esta herramienta o base de datos llamada Legiscomex, cómo llegar a este portal que es tan útil y necesario del cual hablaremos hoy. Y para comenzar entonces, en la página principal de la universidad, en la pestaña Dependencias, que ven allí en esa cinta de opciones de color negro, allí ustedes ven la opción llamada Biblioteca, y es allí donde ingresan para que les abra la página de biblioteca de la universidad, y en la opción de biblioteca virtual encuentran la primera opción llamada base suscripción, es donde deben ingresar para poder acceder a las bases de datos o bases suscritas que tiene la institución para la comunidad académica, en donde encontraremos Legiscomex. Entonces, esa es la forma de ingresar, ese es el camino, realmente son 2, 3 clics, que no es nada complejo para llegar a ellas. Y les recuerdo siempre esto porque es una ventaja también de que la institución nos permita el ingreso de forma remota a estos servicios, pues gracias a que ahorita, como estamos todas las instituciones del país pues en aislamiento y educación remota y virtual, pues estamos todos en casa u oficina, etcétera. Entonces, de forma remota podemos acceder por medio de esta opción a las herramientas que la universidad nos brinda, y puntualmente a Legiscomex, que es la que veremos hoy, o trataremos hoy. Allí, al dar un clic, él les va a pedir el código de estudiante o docente o administrativo, de acuerdo al rol, y la contraseña es el mismo código de estudiante seguido de las letras o iniciales de la biblioteca, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, este preámbulo, esta pequeña introducción, es muy bueno hacerlo con el objetivo de recordar el acceso a las bases de datos. Sé que hay muchos estudiantes que de pronto ya la han usado en esta situación de pandemia y saben esta ruta. Hay muchos que de pronto no la recuerdan, otros que muy poco habrán ingresado. Entonces, el objetivo es reforzarles esa o recordarles esa opción de ingresar. Y ya estando en Legiscomex, lo primero que nos muestra es su imagen, perdón, su imagen de entrada, como ven allí, de normatividad. Y como les digo a todos los estudiantes e integrantes de la comunidad académica, Legiscomex es un sistema de inteligencia comercial y cuyo fuerte es ese tema de data, este tema estadístico que hemos visto en estas sesiones a lo largo de estas semanas, pero también es un fuerte en normatividad de comercio exterior. Entonces, allí, bajando de esta portal inicial, encontramos sus diferentes módulos, en donde les decía yo, muchos de ellos son muy, muy numéricos, muy estadísticos, muy gráficos. Otros son muy informativos y otros son muy, muy, muy normativos. Entonces, el objetivo de este ratico de tarde, esta sesión, que es muy interesante, muy importante y necesaria, es conocer esos módulos que son con ese enfoque normativo, en lo cual, pues, como primer vistazo, veremos este módulo llamado régimen de aduanas colombiano, que es muy fuerte en la normatividad aduanera. Lo que es este módulo llamado guía de importaciones y exportaciones, cuyo nombre, pues, nada en tema normativo, es el régimen de importación, exportaciones y cambios. Y por último, un módulo llamado acuerdos comerciales, que es el famoso o más conocido régimen de integración, que también es toda la normatividad enfocada en lo que es, pues, el tema de todos los acuerdos y convenios o tratados comerciales que tenemos como país o como Colombia,
con los demás países del resto del mundo. Entonces, esa es la idea con esta sesión. Igualmente, aprovechar cuando alguien tenga preguntas, algún asistente tenga dudas, inquietudes, pueden hacerlas por medio del chat de esta sesión de Meet, si es posible, o igual también los que desean hacerlas al final también les responderemos finalizando. Entonces, muy bien, muchas gracias por su asistencia de nuevo a los que están de pronto recién conectados. Y para comenzar con un fuerte normativo que tendremos en Legiscomex, llamado régimen de aduanas colombiano, al ingresar a este módulo, lo que nos va a mostrar inicialmente o nos recuerda que el régimen de aduanas es un decreto, es el decreto 1165 del año pasado, el cual entró en vigencia, si no mal recuerdo, en agosto, es decir, que tiene un poco más de un año la vigencia de este decreto, y está compuesto, es un decreto bastante robusto, está compuesto de pues mucha temática y títulos que repasaremos hoy, y bajando un poco más de ese título, encontramos las disposiciones generales del decreto como tal, donde veremos una organización de temáticas o títulos organizados por temas a lo largo de la pantalla, el tema de regímenes, tema de zonas francas y zonas de régimen aduanero especial. Allí nos muestra los títulos que hacen parte de cualquiera de estos temas, controles aduaneros, y así con las diferentes temáticas que veremos a lo largo de la distribución o el régimen como tal, que es el decreto 1165, que por ejemplo, si yo ingreso a cualquiera de esos títulos que veo allí, él me muestra los artículos que tratan puntualmente esa temática, y por lo cual cuando doy clic en cualquiera de esos artículos, él me redirige a ese texto de esa normatividad, esa sección que escogí, pero antes también acá nos da unos vistazos antes de entrar en los títulos y artículos, de una tabla de correlaciones también que nos muestra precisamente esa relación que tienen los anteriores decretos al actual, es decir, el decreto 2685 del 99 y el 390 del 2016, comparado con o relacionado con el decreto 1165 de 2019. Y también nos muestra una imagen con un resumen de la transición del decreto 1165 en sus diferentes pilares. Eso pues lo veremos más amplio, pues esa imagen se ve más amplia pues dentro del régimen, ya les muestro. Y también nos acompaña unos cortos videos, realmente son cortos, de los principales cambios respecto a este nuevo régimen que está ejerciendo desde el año pasado. Y acá pues son cortos porque realmente, por ejemplo, un video, el tema de rescate análisis, aquí son videos de 2, como ven 3, yo creo que máximo 4 minutos, donde expertos en el tema nos muestran esos principales cambios en tema de rescate, tema sancionatorio, principales cambios generales, temas de importación, exportación. Entonces allí vemos esos principales cambios en un vistazo muy corto. Y pues ya entrando en materia del régimen de aduanas colombiano, que es el mismo decreto 1165, cuando yo ingreso a cualquiera de esos títulos o artículos, cualquiera de ellos que yo desee entrar, él lo que hace es redirigirme a Legis Experta, que es el portal normativo Legis, que hace parte de Legiscomex, por supuesto. Perdónenme acá que yo estoy con mi usuario corporativo. Recuerden, ojalá los que estén conectados puedan entrar por medio de la ruta o pues del acceso remoto con su código de estudiante y clave para que puedan ingresar sin ningún inconveniente. Y acá él nos lleva o nos dirige puntualmente al artículo que nosotros quisimos entrar o quisimos dar clic. En este caso son definiciones de las disposiciones generales o principios de lo que es el tema aduanero. Pero entonces para entrar ya en materia y mostrarles cómo consultarlo, cómo usar estos contenidos normativos, ya estando en Legisexperta, que es la fuerte o el fuente normativo, vemos entonces que hay una pestaña azul rey llamada índice en la parte izquierda,
que nos va a desplegar ese menú o ese contenido o estructura del régimen de aduanas colombiano, que aquí como ustedes ven cuando yo voy desplegando o yo despliego ese título, lo primero que veo allí en lista es el contenido de su última actualización. Y esto se ve, esta estructura que estamos viendo de Legis Experta, la veremos de esa misma manera para los otros dos módulos o dos fuertes normativos, que es el régimen de importación y exportación y el régimen de integración, que son los acuerdos comerciales. Entonces, ¿por qué me dirijo a esta opción como inicio de este tema normativo? Porque algo fuerte que tienen los contenidos normativos y jurídicos del Legis es que siempre van a estar completamente actualizándose, por lo cual es contenido confiable. Porque en tema normativo, lo más relevante sobre todo es la vigencia. Y con todos estos contenidos normativos Legis, la vigencia es total y completa y constante, de manera que detrás de todos estos contenidos normativos hay un grupo de profesionales bastante grande trabajando día a día para que todos estos contenidos estén siempre actualizados, siempre vigentes, siempre al día para todos los usuarios, lectores, estudiantes, docentes y profesionales que deseen consultar normativa jurídica pues en ámbitos del comercio exterior, gracias o por medio a Legiscomes y a estos módulos que estamos viendo el día de hoy. Entonces, de entrada, fíjense, tenemos actualizaciones, pues lo último para este régimen de aduanas en el que estamos, fue el 19 de noviembre, hace pocos días, fueron unas resoluciones de la DIAN, y pues allí nos va mostrando esos cambios cronológicamente a medida que vamos navegando en estas barras laterales de izquierda o derecha, página por página. Pero entonces, volviendo a ese índice o menú que les mostraba al principio, acá nos muestra un desglose de contenidos o esa tabla de contenido que pues dentro del régimen de aduanas colombiano, que es lo que estamos viendo en este momento, fíjense que nos despliega una lista de contenidos que antes de entrar al régimen como tal, que es un decreto con sus diferentes títulos y capítulos, les quiero resaltar algo súper importante que son unos suplementos que nos da este contenido normativo antes de entrar al articulado y capitulado del régimen. Vemos esas ayudas que nos mostraba un vistazo en el módulo de Legiscomex, como el régimen de transición, tabla de equivalencias, principales cambios incorporados. Y cuando damos clic en cualquiera de esas opciones, él nos lleva puntualmente a esas imágenes de los principales cambios, en este caso en tema de definiciones. Como ven allí, lo que se eliminó y lo que se adicionó o modificó, como un vistazo pues general de esos conceptos generales. También encontramos acá pues mucha más información al respecto sobre esos cambios ya pues en temas conceptuales, pero también acá hay algo súper importante en ese índice que les decía yo que nos da estas ayudas, y es, bueno, primero acá una tabla de equivalencias, acá también ya les mostraré más adelante la estructura de esa resolución 46, que es un complemento absoluto al decreto, al régimen. Por ejemplo, en la tabla de equivalencias y normas, que también veíamos un vistazo al principio en, el, en la imagen de Legiscomex, él acá nos dice, de hecho los expertos y los demás personas que analizan mucho tema jurídico o normativo, lo que se adicionó totalmente nuevo es muy poco dentro del régimen. A lo largo de esta tabla nos va mostrando todo ese articulado que se adicionó en el nuevo decreto y lo que venía manejándose en el antiguo decreto de 2016, que allí pueden ustedes ver si despliegan a lo largo de la tabla, ven esos principales cambios, pero también acá dentro del índice hay unas imágenes súper interesantes que les quiero resaltar, Ay, eso estoy viendo. como es por ejemplo el tema de mercancía no declarada. Pero, Si ustedes dan clic en mercancía no declarada, resulta que él nos va a dar una imagen bastante ilustrativa, y esto para todo usuario, llámese profesional, como ustedes estudiantes, ustedes docentes. Acá nos hace una gran aclaración respecto al tema de mercancía no declarada,
donde, por ejemplo, pues nos da una muy gran conceptos. De hecho, les digo yo, estas imágenes que se crearon antes del decreto nos resumen demasiado contenido y nos lo sintetiza de una forma muy fácil de entender. Aquí, de hecho, algo muy importante, algo muy claro que ustedes deben tener en cuenta es la diferencia en mercancía no declarada y mercancía no presentada. Acá, por ejemplo, nos hace una nota en verde y nos dice que cuando son errores u omisiones de marca, serial o descripción parcial o incompleta en la declaración de importación, que no sea mercancía diferente, la autoridad aduanera puede establecer que corresponde a la mercancía inicial y no habrá lugar a aprehensión. O sea que recuerden, digámoslo, hablándolo en términos más castizos, que ustedes son estudiantes y deben comprender esto al 100%, la mercancía no declarada, digamos que es un problema menor. Puedo yo subsanar, puedo corregir y puedo recoger mi mercancía. Pero cuando es mercancía no presentada, si el problema es un poco más grande y lleva a aprehensión de mercancía. Ya les muestro acá, en esta parte que me dice mercancía no declarada. Recuerden que en el índice estamos en esta primera parte antes de entrar al decreto. Y acá me muestra mercancía no presentada. Fíjense que es diferente y es muy importante que ustedes como estudiantes conozcan o aprendan la diferencia, lean mucho, consulten, como dicen tecnológicamente, cacharreen normativa, porque cuando ustedes sean profesionales y se sienten en la oficina, si ustedes saben normativa, a ustedes no les queda nada grande, ¿sí? Y acá nos dicen qué casos es mercancía no presentada. Como ven, allí nos da una lista de opciones para que pues lo conozcan muy bien, pero también pues nos da una breve nota. Entonces allí pues nos da un listado que, créanme, esta imagen, aunque no sea una imagen gigantesca, es muy importante, muy explícita y muy diciente lo que nos da allí en el tema de mercancía no presentada. Y recuerdan, acá está mercancía no declarada, pero también quiero mostrarles lo siguiente que es súper importante para conocer un poco más el uso de esta normativa. Y hay otra imagen muy interesante que es de legalización y rescate. Acá yo puedo ampliar esto o abrirle una nueva pestaña para que se vea mucho más cómodo. Y acá encuentro entonces la información que me da muchísimas ayudas para el tema de declaración de legalización, retiro de mercancías, rescate de mercancías en abandono o con legalización, pues pagando rescate o sin pago de rescate. Entonces allí nos muestra una información y les quiero hacer el siguiente ejemplo para que conozcan mucho más el uso de esta información normativa, donde encontramos, supongamos en este caso de rescate, de mercancías en abandono, este cuadro que está acá, y nos dice, la mercancía que se encuentra en abandono legal podrá ser rescatada presentando la declaración de legalización dentro del plazo previsto en el parágrafo 1 del artículo 171 de este decreto o el régimen de aduanas. Dicen, bueno, pero ¿cuál plazo es ese? Vamos a consultar entonces el artículo 171 de este decreto en el que estamos. Entonces, como yo tengo otra pestaña abierta, acá en este mismo índice en el que estamos de la tabla de contenido, hay una posibilidad y es que hay una pestaña azul un poco tenue que dice normas y artículos. Allí en normas y artículos, recuerden que este régimen en el que estamos es el decreto 1165. Acá en las normas, él me da la lista de todas las demás normativas, leyes, decretos o resoluciones que nombra este régimen. Pero recuerden que este régimen en el que estamos, como ven, fíjense la lista de normativa que nos nombra, que es muchísimo, demasiada normativa que nos da. Y recuerden que esta normativa, está decreto puntualmente que estamos leyendo, es el decreto 1165. Por lo tanto, una opción de búsqueda, pues que creería yo es la más exacta o puntual de encontrar artículos, en este caso, que el ejemplo que queremos hacer es llegar a esta información que nos dice acá,
y nos muestra o nos habla del artículo 171 del presente decreto. Entonces, en esta norma, en esta lista de normas, se selecciona el mismo decreto que estoy consultando, la misma régimen de aduanas, que es el decreto 1165 de 2019. Entonces, allí ustedes ven, como les digo, no es que se asusten o se preocupen porque acá aparecen muchas normativas, es normal, porque él nos muestra todas las demás normativas que nos habla o que nos nombra a lo largo de todo el contenido de esta normativa, que es el régimen de aduanas. Entonces, como ven allí, hay una lista bastante grande de conceptos, resoluciones, decretos, etcétera. Pero recuerden que el que estamos viendo es el decreto 1165 y queremos ir puntualmente al artículo 171. Entonces, con total confianza, ustedes pueden dirigirse acá de esta manera y es una opción para llegar puntualmente a ese artículo que queremos ver. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque les mostraba esa opción de buscar, aparte del índice o de la tabla de contenido, buscar por normas artículos, porque esto nos puede llevar de forma rápida al artículo que estamos buscando puntualmente, que era el artículo 171. ¿Y por qué llegamos a ese artículo? Porque, perdónenme acá, porque estamos hablando de una imagen de ayuda sobre legalización y rescate que nos da este módulo de Legiscomex, y tomamos el ejemplo de el rescate de mercancías en abandono, y queríamos ver el artículo 171 porque nos dice el plazo para poder rescatar la mercancía que está como abandono. Y aquí nos dice que cumpliendo el plazo que nos dice el parágrafo 1 del artículo 171, se debe pagar un tributo por concepto de rescate del 10% del valor de la mercancía. Entonces, el artículo 171 nos dice, como ustedes ven acá, que el plazo es hasta un mes contado a partir de la fecha de llegada al territorio aduanero nacional, o TAN, como muchos lo nombran. Entonces, aquí vemos que ese plazo del que nos habla ese cuadro, que es una ilustración muy importante, es de un mes, pero resulta que acá también nos dice, si teniendo este mes que nos dan de tiempo, pues para el tema del rescate, dice que se puede prorrogar hasta por un mes adicional, como ven acá, en los casos pues autorizados por la autoridad aduanera. Si yo paso a la siguiente página de este artículo que estoy leyendo, nos da un parágrafo y nos dice que si aparte se vence ese mes que nos dan, pues de mercancía en abandono, si aparte de que se pasa esa prórroga de un mes adicional, dice que la mercancía ya pasa, pues digámoslo así, sin que se hubiese presentado la legalización, es decir, no la reclame, ya la DIAN pasa a disponer de esa mercancía. Y si también, pues aparte de eso, si pasa aún más tiempo, como ven aquí ustedes, la DIAN ya puede disponer a destrucción inmediata de la mercancía. Entonces, allí ven ustedes que pues es un tema bastante amplio, tan solo un pequeño artículo, la información que nos da sobre todo el tema de abandono, hablando del tema de abandono, los tiempos y posibilidades que tenemos. Entonces, es información bastante amplia, es muy explicativa, lo que nos permite conocer pues todo el tema normativo, en este caso normatividad aduanera. Y vemos, por ejemplo, que también muchos artículos, en este caso el artículo 171 que compone también esto, aquí ya sigue el 172 y así sucesivamente. Vemos entonces que hay muchos artículos, no todos, pero la gran mayoría de artículos tienen unos suplementos en color azul rey. Como ustedes ven acá, el artículo 171 tiene estas ayudas que, como ustedes ven aquí, son normas complementarias o son jurisprudencia, hace referencia a extractos o fragmentos de sentencias o casos reales de situaciones jurídicas o litigios o sentencias, como su nombre lo es, de situaciones que se han tenido o que tienen que ver con el tema que trata el artículo. Y también doctrina, que pues doctrina de pronto
Sé que esos son temas quizás muy jurídicos, pero doctrina hace referencia a esa norma, digámoslo así, a ese pilar que nos muestra pues esa lista de contenidos que pues nos va a enlazar al tema puntualmente normativo, de acuerdo a lo que nos muestra allí en este índice que también está enlazado, como ustedes ven. Si yo doy clic, él me redirige a esa sección normativa que pues nos muestra los diferentes contenidos. Pero para no salirme tanto del tema, acá lo que quería mostrarles es que en estas imágenes que nos da el régimen de aduanas son de gran ayuda para conocer toda la información que necesitamos. En el caso, por ejemplo, de la legalización con pago de rescate, fíjense que de acuerdo a, pues para subsanar cualquier causal de aprehensión, además de los tributos aduaneros, fíjense en este texto, debo pagar el 20% de lo que es el valor de la mercancía en aduanas. Aparte de eso, si después de presentar la declaración fuera del tiempo que debo, ya no pago el 20, sino pago el 50, fíjense en esto. Y si aparte de eso, la mercancía, además de ser aprehendida y pasa el tiempo y yo no legalizo, ya la mercancía me la decomisan y si yo la quiero rescatar, debo pagar el 75%, fíjense esto. Entonces, en una simple imagen me resume una cantidad de artículos y de información que pues es bastante amplio y necesario conocer estas ayudas en imagen que nos da el régimen de aduanas, pues que es lo que yo veo al inicio de este régimen. Entonces, acá también, por ejemplo, si yo quiero ver más información de lo que nos da este régimen, acá voy a encontrar entonces, volviendo al régimen como tal, dentro de la pestaña índice, recuerden que ahí está la tabla de contenido, para mostrarles más texto importante, pues más normatividad, dando repasos por los principales puntos de esta herramienta tan grande. Por ejemplo, ya entrando, pues pasando estas imágenes, estos temas antes del decreto, recuerdan acá está la imagen de mercancía no declarada, de mercancía no presentada de legalización y rescate, que es la que acabamos de ver. Dentro del decreto ya nos da la estructura de los títulos y capítulos que componen toda esta normativa. Como ven, es un universo de información bastante grande, solo este régimen. Y si yo, por ejemplo, me dirijo puntualmente acá en el título que estamos, perdón, el título 15, fíjense lo amplio que es, que son causales de aprehensión y decomiso. Entonces veo allí pues esa lista de causales de aprehensión y decomiso de mercancías. Recuerden que primero me aprenden la mercancía porque quizás, les pongo un ejemplo, una cosa es que ustedes importaron 20 televisores Samsung de 32 pulgadas y llegaron 25. Eso es una cosa porque recuerden que la diferencia entre mercancía no declarada y no presentada es súper importante. Es decir, ¿qué es mercancía no declarada? El ejemplo que les pongo, usted importó 20 televisores, pero llegaron 25. Ah, bueno, fue un error de cantidad. Hay posibilidad de hacer una corrección, etcétera, documento, y pues es mercancía no declarada. Pero si usted dijo que importó televisores y llegaron neveras, esas neveras son mercancía no presentada y automáticamente hay aprehensión de mercancía. Y si hay aprehensión de mercancía, pague rescate, que es un porcentaje bastante importante. Y si usted, aparte de que no pagó rescate en el tiempo que era, ya la mercancía no solo es aprehendida, sino también es decomisada. Entonces, tienen que ser ustedes muy quisquillosos, muy curiosos, muy lectores de normativa, porque yo de hecho les digo o les he dicho en diferentes sesiones, ustedes como estudiantes de negocios internacionales o comercio exterior deben convertirse en unos mini abogados en estos temas, porque el que sabe de normativa no come entero, como decimos los colombianos, y los invito mucho a que lean mucho, consulten. Fíjense que acá de hecho en la barra de índice, en la pestaña índice, hay un buscador también interno para colocar una que otra palabra de pronto clave de lo que quieran buscar y pues los lleve puntualmente a ese tema que ustedes quieran consultar, en este caso dentro del régimen de aduanas. Pero bueno, acá volviendo al tema en el que estábamos
explorando mucho más contenido del régimen de aduanas, él nos muestra pues el tema de causales de aprehensión y decomiso, y allí pues vemos una lista bastante amplia. Fíjense la cantidad de causales de aprehensión y decomiso, que los invito mucho a que por favor sean muy lectores, vuélvanse en que estos temas normativos sean su Biblia, porque ustedes como estudiantes de comercio exterior, recuerden, deben aprender muchísima normativa si no quieren enfrentarse a la vida laboral y de pronto pegarse en sorpresas y tener situaciones difíciles. Si ustedes saben normativa, como les digo, no tendrán gran conflicto con el día a día laboral. Y la invitación es a eso, a que ustedes sean muy lectores de toda la normatividad. Pero hablando mucho más pues de todo lo que nos da este módulo o esta herramienta pues de arancel, resulta que acá también, por ejemplo, de nuevo en la pestaña índice, para mostrarles más contenido, por ejemplo, en el título 5, para mostrarles más ejemplos, en el título 5, en el capítulo 14, si ustedes ven acá, nos da los nombres, fíjense, el tema de viajeros. Resulta que acá se tratan muchos temas. Por ejemplo, en tema de viajeros, fíjense acá, la modalidad de importación de viajeros solo es aplicable a las mercancías que no constituyan expedición comercial y sean incluidas por los viajeros previstos en términos previstos del decreto. Fíjense en esto. Se considera expedición comercial hasta 10 unidades de la misma clase. Entonces, muchos estudiantes ven esto y dicen, bueno, entonces yo voy a viajar a Estados Unidos y me traigo 10 productos pues para comercializarlos acá, venderlos. Bueno, ahí está, hasta 10 productos de la misma clase. Es decir, si usted trae 11, ya es un tema de modalidad de importación de viajeros. Entonces, fíjense que acá encontramos todas estas temáticas, toda esa normatividad que nos habla, pues, todos estos contenidos legis, que son demasiado importantes. Por ejemplo, también, volviendo a su índice, en el primer título de disposiciones generales, nos habla acá del tema de garantías, súper importante. Aquí fíjense que no empieza o no arranca con el articulado, pues, toda la normativa, sino primero nos enseña y nos dice acá, de hecho, es un manual, fíjense ustedes, que está ya actualizado para 2020, por supuesto, como siempre. Nos da el objetivo, el alcance, nos enseña desde lo básico qué es una garantía, cuáles son la obligación de constituir una garantía específica. Fíjense, acá nos dice en qué operaciones del comercio exterior se necesita constituir una garantía. Cuando vamos pasando las páginas ya nos dice generalidades de la garantía, el tomador, el asegurado, tasa de cambio, etcétera. Porque muchas veces, muchos de los problemas jurídicos se dan al tema del seguro. Pero el tema del seguro o de la aseguradora que no quiere responder, muchas veces es porque nosotros negociamos mal y de pronto resulta que negocié FOB y realmente es FAS. Eso ya es un tema de Incoterms que ustedes también como estudiantes lo deben conocer muy bien, deben ser muy conocedores, porque una buena negociación también se basa en establecer el término correcto para no tener problema con las aseguradoras. Recuerden que el Incoterms básicamente es hasta dónde llega mi costo y mi riesgo como vendedor o comprador. Pero el tema de Incoterms pues es otro tema, ¿no? Pues diferente, pero que tiene que ver mucho con el tema jurídico, el tema de litigio, el tema de problema por el tema de aseguradoras. Hablándolo pues desde este punto de vista de garantías. Pero entonces también quiero mostrarles algo súper interesante, y es que aquí mismo en este régimen de aduanas, en el título 16 de procedimientos administrativos, ahí mismo pues en el capítulo 1 de disposiciones generales, quiero mostrarles que hay una parte, pues como ustedes ven, muchos artículos nos hablan de doctrina, pues en este caso de procedimientos administrativos hace referencia a esos procesos donde yo tengo problemas con la DIAN por X y Y motivo. Y acá nos da la doctrina
que cuando yo doy clic a cualquiera de esas secciones, como les digo, están vinculadas al tema, cualquiera de esas secciones que pues yo quiera entrar, él me redirige a otro contenido, que es el tema doctrinal. De hecho, acá si yo despliego el índice, fíjense que ya no estoy en la régimen de aduanas, sino en la doctrina y jurisprudencia aduanera, que pues va incluido en el régimen de aduanas. Pero me vengo acá a esta parte para mostrarles algo interesante, y es que dentro de todo el texto normativo jurídico de los diferentes decretos, en este caso del último, que es el del año pasado, vemos acá jurisprudencia. Recuerden que jurisprudencia son sentencias, son casos reales. Si yo, por ejemplo, acá entonces despliego jurisprudencia, textos de jurisprudencia, me dice acá que la jurisprudencia aduanera la trata el Consejo de Estado y en la sección primera y cuarta. Si yo despliego, por ejemplo, la primera, me habla de control y procedimiento y me dice hasta los años y fechas de esas sentencias o casos reales. Entonces acá, por ejemplo, esto es de mayo del 2020, si yo abro esa sentencia y me pongo a leer el caso, si esto ojalá lo hagan ustedes, aquí me dice que una empresa llamada Sociedad Perfumería La Maitre S.A. Tiene un problema con la DIAN porque está diciéndole a la DIAN que no clasificaron muy bien un producto llamado loción menticol con una partida arancelaria. Entonces, es un caso bastante particular y como les digo, los invito a que ojalá le dediquen un buen tiempo al tema de lectura normativa porque ustedes pues tienen que ser muy lectores de normativa. Y acá nos dice entonces cuáles son las pretensiones, pues cuál es el problema, de qué se trata, por qué hubo este problema jurídico contra la DIAN. Ellos tienen la pelea con la DIAN porque dicen que la DIAN no clasificó de la forma correcta, por eso ellos le están cobrando cierta cantidad de dinero por la importación de ese producto, llamada loción menticol, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que son casos reales, todo el tema de jurisprudencia normativa son casos reales que suceden en el día a día colombiano, y acá encontramos los más relevantes de las diferentes temáticas y años en sus diferentes salas, pues de la alta corte que es el Consejo de Estado. Entonces es interesante que puedan ustedes conocer, explorar todo este tipo de contenidos que pues es bastante amplio, como ustedes ven, son temas pues obviamente no son muy visuales, es decir, no es de gráficas o temas de pronto estadísticos como lo hemos visto en sesiones anteriores, pero sí encontramos pues todo este contenido bastante amplio, llamativo o interesante, que pues nos da este módulo. Recuerden, estamos en el módulo llamado régimen de aduanas colombiano. Entonces eso pues es lo que encontramos allí. Recuerden, yo entré a cualquier título y cuando ustedes entran a cualquier título y cualquier artículo, él los redirige a Legis Experta, el cual es el contenido jurídico y pues aquí encontramos el índice y demás. Entonces, esa es la invitación para este caso puntual que veíamos, el tema del régimen de aduanas, que recuerden que es uno de los módulos normativos que estamos viendo hoy. Porque también recuerden, bueno, acá hablándoles antes de ir al siguiente, en estos presentaciones normativas de Legis Experta o que están en Legis Comex, acá también nos da un suplemento que nos muestra todo el tema de el OEA o operador económico autorizado, esa normatividad que acoge a los OEA, tema de seguridad pues jurídica y racionalización de trámites, y así pues con los demás temas que ven allí, que lo que hace es compilarnos esa normativa que tiene que ver con ese tema puntual, que fue una lista de temas que se ubicó allí como un suplemento, porque es normativa adicional al decreto 1165 o régimen de aduanas, que como ustedes ven es bastante interesante. Pero también para entrar más en materia, acá en Legiscomex encontramos una opción llamada Guía de Importaciones e Importaciones y Cambios, que cuando ingresamos es el más conocido, pues régimen de importaciones y exportaciones.
Allí nos da una lista de temáticas para importaciones de una forma más amigable, un menú de pronto más amplio, en exportaciones también y en cambios y otros temas. Y cuando acá, por ejemplo, yo ingreso a cualquiera de estos cuadritos que me muestra este menú de pronto más visual, acá entonces él me redirige de nuevo a Legis Experta, que es el contenido jurídico, y pues me va a llevar puntualmente a ese punto de pronto que elegí yo, que estoy acá, si despliego la barra de índice, ya estoy en el régimen de importación-exportaciones, como les decía yo. También, como ustedes ven en ese menú, ven ustedes que es la misma presentación del régimen de aduanas, pero estoy en otro régimen, que es el de importación-exportaciones. También encontramos el contenido de la última actualización. Recuerden que un fuerte de todos los contenidos Legis es que siempre van a estar actualizados. Y dentro de su índice encuentro entonces también sus diferentes unidades. Recuerden que este contenido, este régimen, es mucho más grande que el otro, ya que dentro de este régimen está contenido el régimen de aduanas, que es el módulo que vimos anteriormente. Pero acá, pues, hablándolo ya de tema de importación-exportación, yo, por ejemplo, entro al régimen de importación y lo despliego acá con esta flechita. Recuerden, ustedes pueden navegar de esta manera. Si entro a esta opción que me habla del régimen de prohibida importación, lo primero que me da es un cuadro de ayuda. Como ven ustedes, siempre van a encontrar ayudas prácticas, ya sean cuadros, tablas, flujogramas o sinopsis, que me muestran en este caso esa lista de productos de prohibida importación acompañado de su respectiva normativa. Y nos muestra de hecho el artículo, según esa ley, por ejemplo, en este caso, panela que no cumpla con los requisitos físico-químicos para su producción, si es el ejemplo, sin yo darle clic acá, él ya me arroja o me muestra ese párrafo o ese artículo de esa ley, donde pues veo yo eh, de que me está diciendo, esa es la norma que me dice que tengo prohibido importar ese producto. Por ejemplo, acá el tema del plomo, aquí me lleva al artículo 1 de la ley 204-2041 de 2020 de este año, donde está pues prohibida la importación de plomo. Y así sucesivamente van a encontrar esa lista, en este caso de productos de prohibida importación, que cuando yo cierro esta ayuda, empieza acá pues a decirme cada uno de ellos, ¿sí? En el plomo y todos los artículos que tienen toda la información pues de por qué o cuál es el objetivo y la razón o la norma de por qué está prohibido importar plomo. Acá yo voy pasando por diferentes páginas. Bueno, ustedes son bastantes capítulos solo para el plomo. Acá paso al siguiente, que es globos comestibles, y así sucesivamente ven ustedes el articulado y contenido para cada producto. Fíjense ustedes el asbesto, que desde el 1 de enero del próximo año se prohíbe totalmente exportar, producir, comercializar e importar este producto. Entonces es bastante amplio todo el contenido normativo que nos brinda el régimen de importación y exportación, hablándolo de pronto tan solo en el tema de importación. Ahora, por ejemplo, algo súper interesante. Cuando yo estoy aquí en el índice, en esa misma parte de régimen de importación, acá no me he salido de acá, resulta que acá hay unas medidas que causan daño a la producción nacional y una de ellas es el tema del dumping, del antidumping. Y si yo entro allí, es algo también muy interesante que ustedes deben conocer. Él me muestra entonces una ayuda práctica. Fíjense, lo primero que me da es una ayuda práctica, que es un cuadro. Y si yo no sé nada de esto, desde el punto de vista como estudiante, antes de darme el articulado y el capitulado, él me explica y me dice qué es el dumping. Fíjense acá. Consiste en exportar un producto determinado, inferior a su valor normal, etcétera, etcétera. Y aquí me dice inclusive desde cuándo existe y todo el tema ya más educativo del dumping. Fíjense acá, súper importante. Y me da una breve flujo o sinopsis del proceso para la aplicación de derecho antidumping. Pero ¿qué quiero mostrarles acá en esta parte? Que es una ayuda.
acá pues ya empiezo a ver el articulado de todo el tema de definiciones de todo lo que es el dumping o antidumping, pero acá en esa misma parte donde estoy del tema del dumping, hay una parte también dedicada a bienes sometidos a medidas antidumping. Y me da otra ayuda práctica que es un cuadro con todos los bienes, con su respectiva partida arancelaria de los bienes sometidos a derechos antidumping. De hecho, ustedes recuerdan ahorita una noticia en todos los canales por la papa y que la papa. Resulta que efectivamente es que la papa en Bélgica es muy económica porque ellos exportan muchísima papa. Y resulta que acá ustedes ven que puntualmente, fíjense ustedes, acá nos dice el nombre inclusive de las empresas, ¿sí ven? Resulta que el dumping efectivamente se da porque es una medida, fíjense acá en el capítulo que estamos, medidas ante importaciones que causan daño a la producción nacional. Entonces, si yo no le pongo a esta empresa el 8%, claro, si yo le quito el 8% y lo importo al arancel normal que está la papa, que no recuerdo en cuánto está el arancel actualmente, me va a dañar la producción nacional porque pues van a dejarle de comprar a los campesinos. Es lo que está pasando hoy en día, que aún habiendo antidumping, pues el tema de, aún así sigue habiendo mucha más importación inclusive. Pero si ustedes se van al detalle de la situación actual, si ustedes ven en el campo allá en Bélgica, ¿cómo es la producción de papa? Una papa en Bélgica es como una pelota de fútbol americano. Y acá la papa colombiana es una cosita de nada que obviamente para producción en masa, pues para un tema bastante amplio, por eso es que ellos pueden darnos esa presentación de la papa ya frita, pues frita, papa ya picada para fritar, y es súper amplia, súper gruesa, súper consistente, súper agradable, inclusive sale económica. Y aún así, fíjense que hay antidumping. Antidumping no quiere decir que yo no pueda importar esto, sino que lo importo, pero le pago más, pago este derecho antidumping, este impuesto, por importarla a estas empresas que están acá. Ahora les pongo un ejemplo acá de dumping todavía más interesante. Esperen un momentico acá. Fíjense, acá nos da la lista de todos los productos o partidas que tienen impuesto antidumping o derecho antidumping. Fíjense acá, quiero mirar una que es súper reciente. Acá, de hecho, fíjense que me da la fecha de vigencia inicial y final. Y fíjense que acá nos dice que finalizó, fíjense el problema que hay, finalizó el 9 de noviembre. ¿Sí ven el problema que tenemos? Entonces, como esto finalizó, pero esto posiblemente salga una nueva resolución o decreto que amplíe la fecha por la situación que estamos viviendo actualmente, porque esto finaliza, pero vuelve y se renueva días después. Pero fíjense que en esos días yo puedo importar y me ahorro este 8% y hago pues mi negocio con la papa, en el caso de la papa. Pero quiero mostrarles un ejemplo muy reciente. Acá, este es de este año, este derecho antidumping se generó este año. Esto es de placas de yeso que vengan puntualmente de México, ¿sí? ¿Por qué les hago este ejemplo? Porque con este producto particularmente, si ustedes ven acá, que nos dice, para esta empresa, si usted le compra placas de yeso a esta empresa mexicana llamada Máximo S.A., yo le cobro el 7.14. Pero si le compra esta USG México S.A., le cobro el 25. Y si le compra cualquier otra, le cobro el 42. Dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Uno se pregunta, pero ¿por qué esto cómo se juega? ¿Esto qué significa? Resulta que estas empresas están con un porcentaje menor porque ellas le dicen a la DIAN, le dicen pues al gobierno colombiano, oiga, venga, no nos demos tan duro. Yo le subo el precio, pero no me dañe el nombre, porque para ellas, para estas empresas, el hecho de estar en dumping es dañar un poco su reconocimiento, su buen nombre. Y le dice, bueno, yo le subo el precio, pero no me dé tan duro con el 42. Entonces le dice, bueno, súbale y yo le cobro el 7. Ah, bueno, entonces ya ahí por eso dan esas excepciones. ¿Sí ven? Entonces, por eso cuando ustedes vean este tipo de ejemplos donde la empresa la nombran acá pues, con un porcentaje distinto, es porque la
empresa dijo, venga, no quiero que me cobre tan duro porque pues, es demasiado. O sea, imagínense si ustedes le compran placas de yeso a una empresa mexicana que no sea de estas dos, aparte del tributo y el IVA y demás, pague el 42% de lo que es la mercancía en dumping. Entonces, es algo importante que nos muestra acá esta normativa. Pero bueno, esto pues hablándolo de una de las tantas secciones normativas que tiene Legiscomex, recuerden, en tan solo en esta parte. Bueno, aquí ya gracias a Juliet que nos escribió que la papa tiene un 15 de arancel, entonces imagínense ustedes, en este caso de hablándolo de la papa, si usted pues le compra a esta empresa, que de hecho es la que más, yo creo que es la que más vende acá en Colombia, apague el 15, pague el 8. Pero los empresarios grandes muy seguramente pagan el 15 y pagan el 8 porque aún así quizás les dejará ganancia. Entonces, muchas veces dicen que esto no es suficiente, que es bueno que sea más, y aún así esta es la empresa que más tiene dumping. Fíjense, no, mentiras, acá, bueno, esta tiene el 8, pero las demás, fíjense, si es otra empresa diferente a esas, es el 42. Entonces, interesante el tema del dumping, ojalá lo puedan cacharar un poco más, porque aquí de hecho cuando empiezo a pasar las páginas del articulado, él me va a empezar a hablar de cada uno de esos productos y me va a empezar a mostrar entonces el articulado pues y capitulado para cada uno de ellos, que pues tenemos allí en esta sección del tema del dumping. Entonces, acá, bueno, estaba, digámoslo así, en términos generales, definiciones, y después de que pasan todo el tema de definiciones, que como ustedes ven es un texto bastante amplio, es una normativa bastante extensa, pero fíjense esa cantidad de normativa que, como les digo, ustedes como estudiantes de negocios deben aprender muchísimo de esto, deben leer mucho, porque si ustedes saben de normativa, créanme que no van a tener estrelladas en su vida laboral realmente. Acá también quiero mostrarles eh, algo interesante, pues hablándolo en este tema de unas ayudas acá, por ejemplo, obligaciones que deben cumplir los importadores, importación con beneficios. Son ayudas, pues también todo el tema normativo que nos muestra. Pero pues ya de pronto pasando de esta parte del régimen de importación, también algo muy interesante en el régimen de exportación, ustedes ven acá, y resulta que dentro del régimen de exportación, acá en el capítulo 1, nos muestra exportaciones que requieren vistos buenos o autorizaciones especiales. Entonces también me da pues esa lista o esa tabla que es bastante amplia del tema de pues, exportaciones que requieran vistos buenos, pero también, de hecho, antes de esa primera parte de ese capítulo, pues dentro de esta unidad 3, encontramos en ese régimen de exportaciones, acá al momento cierro esta página, bueno, y acá está el tema de los artículos y capítulos, pero a lo que quiero llegar puntualmente dentro de este régimen de exportaciones, que es en su título, es que también nos va a dar una sección de lo que está prohibido exportar. Entonces, si ustedes ven acá, la lista obviamente pues, es larga, aunque no es tan extensa como de pronto en el tema de importación, inclusive es más, pero son ejemplos también de lo que nos muestra la normativa. Y también les muestro, por ejemplo, algo que les va a servir mucho y sé que ustedes como estudiantes lo ven mucho. En esta parte de exportación, acá encontramos algo llamado incentivos a las exportaciones. Y si yo doy clic, pues antes de entrar a estos principales incentivos, fíjense que hay una sección especial para Plan Vallejo, pero antes de entrar a alguna de estas partecitas o incentivos, si yo entro al título del capítulo como tal de incentivos, lo importante es que él me da un resumen, o como lo dice acá, una síntesis de esos incentivos. Entonces me explica brevemente qué son las zonas especiales, qué es el CER, qué es el Plan Vallejo, qué son los créditos especiales, qué son los
fondos, programas, etcétera. Como ven allí, bastante amplio todas esas ayudas. Acá pues la ayuda práctica, digámoslo así, también me muestra esa normativa con el resumen de esas principales ayudas para exportaciones. Y aquí ya empieza pues a hablarme del articulado y capitulado de lo que son esas ayudas. Pero acá, como les decía yo, hay una sección especial para el CER, Plan Vallejo y los otros incentivos. Y por ejemplo, en Plan Vallejo, entonces él me muestra todo el articulado. Como ven allí, pues la Vallejo es algo que está hace muchísimos años. Y allí es articulado pues con todo el texto y normatividad de ese incentivo a las exportaciones, que como ven tiene una normativa bastante amplia del tema pues, del Plan Vallejo. Entonces, eso es una ayuda también que ustedes encuentran allí en el tema de exportaciones, pero también pues quiero acá hacerles un paréntesis también, porque en este régimen de importación y exportación, ustedes encuentran, por ejemplo, eh, aquí recuerden, la unidad 4 es el régimen de aduanas, la unidad 5 es el régimen cambiario que realmente es muy corto, pero acá hay una información complementaria de Internet que pues nos da unas ayudas y demás. Y en este caso, si estoy en el régimen, pues en este régimen, me da acá pasos para importar y pasos para exportar. Pero si yo entro a cualquiera de ellos, lo que me da es una breve lista, digamos así, una breve descripción de lo que, desde los pasos básicos, que es tener una DIAN, una cámara de comercio, tener la clasificación del producto que queremos exportar o importar, en este caso que es importación, hacer un estudio de mercados y como ven, él textualmente me explica el paso a paso para importar, al igual que si yo acá le digo entonces, muéstreme los pasos para exportar, entonces también me dice que lo básico es tener una cámara de comercio, una clasificación, el estudio de mercados, la cotización, etcétera, etcétera. Pero acá les decía yo que un paréntesis porque, que no es el tema a tratar hoy, pero dentro de los módulos de Legiscomex hay un módulo llamado Universidades ABC. Cuando yo ingreso, este módulo es gigantescamente informativo, no es normativo, pero es muy informativo. Y dentro de esta parte llamada negocios internacionales, encuentro una sección que es qué hacer para importar y exportar, y él me da ese mismo paso a paso que me da la normativa, porque pues este paso a paso que veíamos acá de importar y exportar no es normativa. Como ven aquí no me dice artículo 1, 2, 3, no, es algo muy explicativo que se dio para, digámoslo así, para pues el tema de un paso a paso para exportar. Y acá me lo muestra, pero entonces de una forma más visual, más gráfica, más agradable, hacer la clasificación, hacer un estudio de mercados, los elementos de cotización, y pues es un paso a paso, como ven allí, muy educativo, muy visual, que nos da ese módulo llamado Universidades ABC, pero pues para este caso estamos hablando puntualmente del régimen de importación-exportación, o aquí en Legiscomex llamado Guía de Importaciones, Exportaciones y Cambios, que como ven ustedes, ese régimen o esa guía de importación tiene este menú inicial y pues nos lleva a Legis Experta, donde encontramos el índice de contenidos, que es un punto allí importante. Y ya también pues dentro de estos contenidos, les decía yo, ustedes encuentran, por ejemplo, también para antes de, dentro de este tema de pronto, digámoslo así, de ese capítulo 4 del régimen de exportaciones, si no estoy mal, capítulo 4, acá nos habla del tema de exportador autorizado, también para tenerlo allí en cuenta que, digámoslo así, que fue un gran fuerte, pues muy nombrado también en el tema de lo que fue el régimen y demás. Y pues allí encontramos de qué trata, qué hay que hacer para ser un exportador autorizado, que como ven es muy corto, y ya pasa pues a la unidad siguiente, que es el régimen de aduanas.
Pero también les decía yo, recuerden al inicio, que íbamos a ver un tema puntual, o pues el tercer módulo de normativa llamado acuerdos comerciales. Y cuando yo entro a acuerdos comerciales, este módulo lo que me permite ver es un mapa, de pronto más, es algo más visual, y yo en la flecha que me apunta de abajo hacia arriba, como ustedes la ven ahí, yo me dirijo con el mouse y él me muestra los diferentes acuerdos de acuerdo a su alcance. Si son acuerdos parciales, de complementación, regionales y los TLC, que son todos esos acuerdos que tenemos como Colombia. Y cuando escojo, por ejemplo, algún TLC o paso por encima con el mouse, simplemente él me ilumina en el mapa. El mapa es básicamente para eso. Pero cuando yo escojo cualquiera de esos acuerdos, o TLCs, en ese caso que son TLCs, él me redirige de nuevo a normativa, pero en este caso, si yo despliego la pestaña índice, ya, es, ya no es el régimen de aduanas, el régimen de importación, sino el régimen de integración económica, que es toda la normatividad de los acuerdos comerciales, que también está constantemente actualizado día a día con todo lo que sucede pues, en tema normativo colombiano. Entonces allí encontramos también un índice donde pues básicamente lo que voy a encontrar es ese mismo menú que me mostraba en el mapa, donde encuentro los acuerdos regionales, los TLC de complementación, etcétera. Si yo despliego acá algún tipo de acuerdo, supongamos que quería ver yo el TLC o el acuerdo entre Canadá y Colombia, pues él me lleva puntualmente al acuerdo. Recuerden que acá yo empiezo a pasar páginas y a ver los artículos. Como ven ustedes, empiezo a ver todo el articulado de ese acuerdo, pero para cada uno de esos acuerdos que son TLCs puntualmente, que son pues Colombia con otro país, a diferencia de los regionales o los de complementación, voy a encontrar una ayuda práctica muy interesante, que es una breve imagen, una breve estadística de la balanza entre importaciones y exportaciones con ese país. Entonces, como ven allí en el caso puntual de Canadá, exportamos mucho en 2018, 2019 fue más importación. Habría que ver cómo estamos en 2020, que pues para eso se tienen los módulos estadísticos que hemos visto a lo largo de las diferentes sesiones con diferentes grupos y docentes que hemos hecho en estas semanas. Hemos hecho bastantes capacitaciones en temas estadísticos que nos da Legiscomex. Entonces, en este régimen, como ven, realmente es muy sencillo, es netamente los acuerdos comerciales y toda la normatividad y articulado y capitulado de cada uno de los acuerdos comerciales que pues vemos allí en ese menú que es bastante amplio. Entonces, esto pues es lo que quería mostrarles de este módulo, que pues no hay de pronto gran tema a profundizar porque es netamente todo el contenido de normativa de cada acuerdo. En este caso, el de Estados Unidos siempre tiene su ayuda práctica. Y pues esos tres pilares, recuerden, régimen de aduanas, guía de importación, exportaciones y acuerdos, son los tres módulos fuertes en normativa. El mensaje para todos ustedes estudiantes es que no usen Google, usen Legiscomex para normativa, porque ustedes en Google lo que van a encontrar es netamente información enfocada en, de pronto, ustedes cuando entran a Google, en vez de usar Legiscomex, lo que van a encontrar es información muchas veces desactualizada, derogada, información que a veces ni siquiera es de Colombia y uno lo que quiere es de pronto consultar la normatividad colombiana. El mensaje es utilicen Legiscomex, que pues es la herramienta primordial y más confiable en consulta normativa, compuesta de esos tres módulos fuertes normativos para que lo tengan allí en cuenta. Y hay una cuarta opción, un cuarto módulo que me lo preguntan mucho y dice, bueno, aquí ¿por qué dice normativa al instante? Resulta que este normativa al instante también lo dejé de último para mostrarles,
esta normativa al instante, lo que vamos a encontrar es que lo que él me va a mostrar, perdónme acá que me salí, en normativa al instante lo que voy a encontrar es, en un sinónimo, palabras más, palabras menos, es un pequeño mini noticiero de lo que sucede en el día a día colombiano en tema normativo, es decir, lo del día a día. Acá encontramos el boletín de hoy, 23 de noviembre. Aquí me dice que el MinSalud, pues, un tema de contenido de sodio para alimentos procesados, que pues implica importaciones, porque si se importa alimentos con este químico, este compuesto, pues ya allí habría que revisar la normativa y así sucesivamente con el día a día normativo, que pues, como les digo yo, esto es más tipo noticioso que encuentran ustedes y pueden filtrar por materia, ya sea tema aduanero, cambiario, comercio exterior o tributario. Hay un buscador muy puntual también de palabras claves que ustedes pueden usar para escribir alguna palabra que quieran buscar. En término normativo, pues esto ya es netamente documental, porque todas las noticias que salgan en este módulo llamado normativa al instante es netamente documental, es decir, siempre van a ser documentos. En este caso, esto es una resolución, esto es un auto, esto es un decreto, esto es otro decreto y así sucesivamente. Pero acá pues vemos que si la normativa tiene que ver con la situación actual, fíjense, me lo va a poner en rojo primero. Y este decreto, por ejemplo, que fue de antier, nos dice que van a permitir la importación de vehículos nuevos modelo 2020 hasta el 30 de abril de 2021. Y si tiene la palabra COVID es porque tiene que ver con un beneficio para la situación actual de pandemia y de aislamiento y tema comercial. Y pues allí encontramos ese día a día de normativa colombiana. Entonces, eso es lo que encontramos en ese módulo llamado normativa al instante, que pues es el ejemplo que quería ponerles como última tema a ver hoy, en esos módulos y esta información gruesa que vimos de tema normativo puntualmente. Que pues la idea con esta sesión era esa, de nuevo a todos los estudiantes conectados, y la invitación es que lean normativa, investiguen normativa, consuman normativa en comercio exterior. Fíjense que el Legiscomer les da todas las herramientas necesarias. En Legiscomer se encuentran toda la normativa posible para lo que tiene que ver pues toda la normativa de comercio exterior y tema aduanero y demás. Y ese es el mensaje, que ustedes aprovechen al máximo todo lo que ustedes pues puedan consultar. Recuerden, olvídense de Google, usen Legiscomex como primera herramienta de consulta, que es el objetivo. Igual pues, muchas gracias ya sé que veo que muchos ya en el chat pues escribieron que estaba muy interesante el tema. Les recuerdo también allí, nos publicaron por el chat una pequeña formulario para un diagnóstico, para que pues puedan diligenciarlo. Realmente les agradecemos mucho para que puedan diligenciarlo. Y pues les agradecemos mucho por el tiempo de los que pueden estar conectados durante toda la sesión. No sé si de pronto alguien tenga consultas que quiera ponerlas allí en el chat. No sé si de pronto la profesora Lisette quiere agregar algo más. Orlando, No ¿cómo sé. le va? Aquí Hola, profesor César. acompañándole. Sí, señor, tranquilo. No, principalmente pues agradecer a todos los presentes, los que se tomaron el tiempo para estar aquí conectados. Igualmente agradecerle nuevamente a ustedes después de tantos espacios que nos ha compartido, tanto en clases como en eventos de nuestros demás eventos, tanto de prácticas profesionales, proyectos de investigación y demás. Recordarles a todos la importancia de seguirnos dentro del canal de YouTube de nuestro Plan de Estudios de Comercio Internacional. Esta grabación del evento de hoy va a quedar allí en este canal de YouTube.
se ha compartido desde el momento en que iniciamos la charla un enlace de un diagnóstico tanto por el chat del Meet como por el chat del YouTube Live, donde en ese diagnóstico ustedes pueden acceder y diligenciar unas preguntas que solamente se van a demorar respondiéndola 2 minutos. Entonces, vamos, si gusta, Norlando, aquí a compartirles alguno de los comentarios que se ha hecho hasta el momento. Las 11 respuestas que se han realizado al día de hoy, 23 de noviembre, 5:35 de la tarde. Entonces, le leo, Norlando. Cada uno de los estudiantes que en este momento han participado son estudiantes que pues están cursando asignaturas como administración financiera, inglés, igual manera convenios y acuerdos internacionales, gestión internacional, administración financiera, organismos internacionales, prácticas profesionales, son los estudiantes que más están aquí el día de hoy conectados. Igual manera, transacciones de cambios internacionales, gerencia de negocios internacionales. Entonces hay varios estudiantes de todos los semestres académicos. Aquí veo que en el diagnóstico se muestra que hay estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo. Ok, sí, todos los 10 semestres hay acá presente por lo menos un estudiante. Entonces, dentro de las 11 respuestas que tenemos acá que 63.6% ha usado en algunos momentos, pero quisiera aprender más de esta plataforma Legiscomex, y 36.4% la usa muy a menudo para sus clases o para investigaciones. Dentro de los comentarios, que en este momento, bueno, mientras voy aquí hablando, ya 2 personas más han respondido, 13 personas han respondido, siendo las 5:38 de la tarde. Entonces, Norlando, le comento, comentarios. Excelente herramienta, desearía que muchos más compañeros conozcan y hagan uso de esta plataforma. Es buena, pero a veces hay confusión en cuanto a los botones o iconos que tiene en la plataforma, pero pues como ya lo hemos indicado en varios momentos, señores estudiantes que nos están viendo por YouTube, en este momento 11 conectados y por Meet en este momento 29 conectados, pues esta plataforma es más de uso, navegándola, conociéndola, investigando, porque es una plataforma que sirve tanto para nuestro estudio como profesionales, como practicantes y de igual manera como profesionales que dentro de poco vamos a hacer. De igual manera para nosotros los profesores es una plataforma muy buena que estamos tratando de incentivar. Entonces les decía, dentro de los comentarios, Norlando, contenido en general que aborda Legiscomex es muy bueno, excelente, que se realizarán más charlas, capacitación de este tipo relacionados con nuestra carrera y formación. Entonces, recordemos que la charla de hoy va a estar grabada en el YouTube de nuestro canal del plan de estudios. Por otro lado, también se les ha compartido tanto por el Meet como por el chat de YouTube. Se ha compartido unos enlaces que contienen el enlace directo para que usted vea unos videotutoriales que la biblioteca de la Universidad Francisco de Paula Santander ha destinado para todos los usuarios de la universidad, especialmente para el plan de estudios de comercio internacional, y de igual manera se les ha compartido, Norlando y compañeros, el enlace para ingresar directamente a la biblioteca, donde pueden acceder a Legiscomex en ese link que se les compartió por los 2 espacios. Se recomienda más capacitaciones y acceso a esta información. Presentar información puntual como la que vimos durante esta charla sería interesante hacerlo cada semestre, sí. Es una herramienta muy completa, gracias Legiscomex, gracias Plan de Estudios. Es una excelente plataforma académica que me ha fortalecido mis conocimientos para aplicar en la empresa, en la cual hago prácticas profesionales. Sería súper bueno y de gran utilidad que nuestra universidad nos diera la oportunidad de conocer más seguidamente esta plataforma por medio de conferencias, como las que tuvimos hoy, gracias. Aprender a profundidad de esta plataforma, en general es excelente que tengamos acceso a ella. No sé, Orlando, si quisiera hacer comentarios, mientras en este momento estoy viendo que ya varios están haciendo allí o diligenciando este formulario,
Ya le voy a comentar ahorita los demás preguntas o comentarios que estarán publicando. Vale, profe, no, mientras tanto, yo yo aprovecho en el chat la pregunta de Yuri, muchas gracias. Y encontramos que, por ejemplo, Yuri nos pregunta, y efectivamente es una gran consulta para aclarar a todos los que estén conectados, y es que encontramos, por ejemplo, que dentro del Legiscomes hay una cantidad de 12 módulos. De hecho, de todos esos módulos, hasta el módulo 11, pues en ese orden que están, el módulo 11, que es el famoso Universidades ABC, tienen acceso y nos preguntan por qué el módulo llamado simulador de formularios no. Y resulta que es que esto se da gracias a que la universidad tiene una herramienta que suple ese simulador de formularios que se llama Inducomex. Y ustedes también tienen acceso a ella por medio virtual. Y allí pueden entonces tener ese diligenciamiento de formularios muy didáctico, muy agradable, pues muy, digámoslo así, muy educativo también. Y pues en todo lo que encontramos, lo que ustedes pueden ver en, en el tema pues de ya ese punto de formularios. Y ese es el motivo por el cual, si ustedes lo abren, no les permite, porque ese servicio o ese tema de formularios lo ven es en otro portal diferente, pues llamado Inducomics. Entonces, muchas gracias por la pregunta y la aclaración. Muy bien. Sí, perfecto, Orlando, gracias. Bueno, aquí hay otros comentarios por el chat del Meet. Han hecho comentarios, por ejemplo, María Camila Jaimes Contreras dice, asistí 2 veces a la charla sobre Legiscomex y me encanta la cantidad de información en cada módulo. Yuridisai Quintero Medina dice, muchas gracias por la aclaración. Bueno, y esa fue la pregunta que usted acabó de compartir. La profesora Juliet, que es profesora de prácticas, Juliet Paola Acevedo Meneses, dice, excelente capacitación, doctor Norberto, agradecemos su valioso aporte en este campo tan importante de normativa de negocios. Y dentro de los nuevos comentarios que se han publicado, pues han hecho varias preguntas, Norlando, permítame un minutico. Bueno, la misma pregunta que se hizo por allá hace unas charlas unas semanas atrás. Como egresado, ¿será que podemos ingresar a la plataforma Legiscomex? De pronto, Norlando puede hablarnos un poquito de eso o todavía no tenemos claridad respecto a ello. Bueno, vale, muy buena pregunta. Realmente tengo entendido que sí, no sé, no creería quizás que sea de pronto vitalicio, pero sí tengo entendido que pueden tener acceso después de egresados a los servicios. Habría que aclarar quizás con área de biblioteca exactamente cuánto tiempo o si realmente es siempre que tengan acceso, bueno, yo con el mismo código de estudiante y pues que es con el que se ingresa de forma remota, como lo vimos al principio. Entonces, ese pues es la aclaración, pero si es algo que quizás quedamos allí en deuda de confirmarte, pero muchísimas gracias por esa pregunta que sé que muchos la hacen. Sí, perfecto. Bueno, le comentaba también Orlando y compañeros que nos están viendo por el Meet y por YouTube, todavía tenemos bastantes conectados. Agradecer también a los docentes que en este momento de cada una de las asignaturas nos están acompañando con sus estudiantes. Sabemos muy bien que este video va a ser transmitido o va a ser compartido por los diferentes espacios, redes sociales, tanto el Facebook, el Twitter, el YouTube, nuestro canal, el Instagram y a su vez el LinkedIn. Por allí vamos a tener acceso a este video. Entonces agradecer pues también a las directivas, a nuestro señor rector y pues cada una de las personas que han hecho posible que durante todos estos años tengamos acceso a esta base de datos de Legiscomex. También igualmente aprovechar este momento, Norlando, aquí hay unos comentarios que no sé si podemos de una vez responderlos. Son preguntas muy afines a las preguntas que se han hecho en eventos anteriores. Entonces,
La voy a transmitir rápidamente. Estamos exactamente a 10 minutos para culminar la transmisión, Orlando. Entonces dice la primera: ¿cómo saber qué tipo de normatividad se aplica en la exportación de productos y a su vez qué reglamentos técnicos usar? Muy bien, buenas preguntas. Y ahí valga la aclaración. Recuerden, en términos generales normativos, lo encuentran por el régimen de importación y exportación, que pues es más conocido en Legiscomes o nombrado como Guía de Importación, Exportaciones y Cambios, pero también encuentran mucha normativa más puntual de pronto hacia el producto y más puntual hacia la importación, que para tu pregunta más general, en el arancel electrónico, donde encontraremos requisitos de importación para cierto producto, porque recuerda que los requisitos los pone el país, el gobierno. Entonces, si yo quiero saber qué requisitos para yo llevar un producto a Alemania, entonces en este caso los requisitos me los pondría Alemania. Pero si el producto puntualmente tiene alguna excepción, alguna norma visto bueno particular, también Arancel nos da ayudas por ese lado, ya pues para el tema de consultar normativa para cierto producto o partida en particular, pero ya en términos generales lo encontramos en el régimen de exportaciones del módulo llamado Guía de Importaciones, Exportaciones y Cambios. Muy bien. Perfecto. La otro comentario o pregunta. Eh, Permítame un minuto. Bueno, comentarios de agradecimiento, comentarios donde... bueno, dice, podemos usarla desde casa o como anteriormente se debe usar solo en los establecimientos de la universidad. Exacto, muy bien. De hecho, recuerden en el inicio de la sesión dábamos el paso a paso para ingresar a la base de datos, la cual se loguean con el código estudiante y esa es la forma de acceder remotamente a la herramienta. Pero muy buena pregunta y claro que sí, es de acceso remoto para que todos puedan acceder desde sus casas, ya que pues estamos en una etapa de virtualización que hemos vivido a causa de la pandemia y pues claro que todos estos servicios son de acceso remoto, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto, gracias, Orlando. Bueno, aquí hay un comentario que sería bueno de pronto también, pues con base en él, de pronto Orlando comentarnos aparte qué más se puede encontrar. Entonces dice, el Legiscomex es un sistema de inteligencia muy importante y fundamental, especialmente para el comercio internacional a la hora de conocer dicho país comercial, la cual nos brinda información como estadísticas, análisis de sus exportaciones, importaciones, entre otros. ¿Qué otro elemento se puede hacer allí? ¿Qué otro qué? Perdón, no te escuché. Qué otro beneficio, qué otro elemento se puede ingresar dentro de la Legiscomes aparte de información sobre estadísticas, análisis de exportaciones, importaciones? ¿Qué otro elemento se puede aparte de ello? Bueno, muy bien. Aparte de lo que hemos visto, quizás esa pregunta es gracias a las sesiones que hemos hecho anteriormente de tema estadístico. Aparte del tema estadístico, que son varios módulos, también encontramos módulos informativos como el módulo ABC, como normativa al instante, módulos muy normativos como los que vimos hoy, y el arancel, por supuesto, que es el arancel de aduanas colombiano, que pues es un módulo fuerte también en todo lo que es la nomenclatura y normatividad en tema arancelario. Entonces, es un punto importante. El Legiscomes no es solo estadística, también normativa, como lo vimos en la sesión de hoy. Muchas gracias. Perfecto, Orlando, muchas gracias. Le cuento que hay varios profesores, egresados, practicantes profesionales que están en este momento incluso fuera de Cúcuta. Hay personas que nos acompañan. Aquí está el profesor Gustavo Gabriel Alves, que nos dice por el YouTube Live: buenas tardes a todos, saludos desde Argentina, desde la Universidad de Luján. Felicitaciones por esta actividad tan importante.
varios estudiantes y profesores han comentado por el grupo por el chat del Meet y de igual manera por el chat del YouTube Live. El profesor Diego Zárate Ocampo nos dice por el YouTube: gracias, capacitación de interés general en contenidos temáticos y desarrollo práctico. Volviendo al Meet, Karen Tatiana Suárez dice: muchas gracias, excelente capacitación. Bueno, yo creería entonces, Norberto, Norlando, ya varias ocasiones le he dicho Norberto, qué pena. Norlando, entonces yo creería que ya hemos leído todos los comentarios, observaciones, preguntas que se han hecho tanto por el diagnóstico como por los diferentes enlaces que se han compartido. Entonces recordarles, en el canal de YouTube va a quedar grabada esta conferencia. No sé, Norlando, si quisiera aumentar alguna otra información. No, por el momento agradecerles de nuevo a todos por su asistencia y por su tiempo. Y de nuevo la invitación es a que usen esta herramienta que la universidad tiene para ustedes. Recuerden que son muchos módulos, es una herramienta muy completa, muy útil, muy necesaria para todos ustedes, estudiantes y futuros profesionales de comercio exterior y negocios internacionales. Entonces el mensaje puntual es ese: aprovechen la herramienta, úsenla, explótenla al máximo, porque va a ser una herramienta, pues es una herramienta muy necesaria tanto para ustedes en su etapa académica como también lo será en la vida profesional. Entonces, de mi parte solo agradecerles por el tiempo, por el espacio, y agradecerles pues a todos quienes hicieron parte de esta sesión, de la gestión de este espacio, que pues también se dio gracias al esfuerzo de todos los docentes que estuvieron allí haciendo difusión y demás, que pues es el objetivo. Entonces, agradecerles de nuevo a todos. Muchas gracias, profesor César, y pues a todos de nuevo. Y pues ya habiendo leído las preguntas y comentarios, desearles entonces muy buen resto de tarde y muy buen inicio de semana para todos. Muchísimas gracias. Sí, perfecto, Norlando. Agradecer estos minutos que nos restan de transmisión, comentarles a todos y pues aprovechar el espacio para recordarles que pues esta plataforma de Legiscomes, como ya lo ha dicho Norlando y cada uno de los docentes que de una u otra manera incentivamos a este uso, es una plataforma que nos va a ayudar a nosotros a tener una ventaja competitiva dentro de nuestra formación profesional. De igual manera, recordar que Legiscomex tiene unos módulos que nos ayuda a todos dentro de esta actividad para efectos de investigar, llegar a información puntual, pero aparte de ello, unos estudiantes, colegas de ustedes ya graduados de hace unos años anteriores, han venido desarrollando diferentes plataformas adicionales a la plataforma de Legiscomex. Entonces, como es la plataforma de Indocomex, es un proyecto de investigación que, tal y como estamos viendo aquí en pantalla, todos los docentes y todos los estudiantes del Plan de Estudios de Comercio Internacional dentro de nuestro DVCIS tenemos aquí este vínculo de herramientas. Esto solamente aclarar que funciona para los estudiantes de Comercio Internacional y los profesores de Comercio Internacional. Entonces, aquí en este espacio de herramientas vamos a encontrar el espacio o el vínculo directo al portal de Indocomex. Dentro de Indocomex vamos a revisar que al ingresar allí, un pequeño video explicativo de qué es Indocomex. Gran parte de la información que usted va a encontrar allí tiene relación directa al proyecto de investigación que sus compañeros egresados desarrollaron. En este primer módulo vamos a encontrar las modalidades de exportación y una serie de información valiosa que tiene relación directa con nuestro decreto y cada una de las plataformas que también incluso son fuentes para poder conocer un poco sobre modalidades de exportación. Aquí está la guía básica de exportación y aquí, en este tercer módulo, los documentos de exportación que podemos nosotros utilizar, tal y como lo estamos mostrando en este momento, para desarrollar diferentes ejercicios sobre procesos de exportación. Entonces, aquí encontramos los 10 documentos que nos van a ayudar
tanto de exportación como documentos de transporte para el régimen de exportación. Entonces podemos ingresar a cualquiera de ellos dentro de ese vínculo y encontrar, perdón. Ok, ya hemos silenciado a la persona que tenía el micrófono activo, qué pena con ustedes. Entonces, aquí encontramos dentro de ese vínculo, en cada uno de los documentos, una pequeña explicación en audio de qué es el documento y cómo se puede diligenciar. Y de igual manera, en el otro espacio, dentro de la pestaña, pueden ustedes descargar el documento y hacer el ejercicio de diligenciamiento. Esto, por el momento, aplica para documentos y procesos del régimen de exportación. Por otro lado, está ya próximo a vincular en este espacio los demás proyectos de investigación que colegas de ustedes, profesionales ya en comercio internacional, han venido desarrollando. Entonces, agradecerle pues a todos los estudiantes que están aquí conectados aún, recordarles la importancia de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Recordemos que pues hemos venido en estos últimos eventos del semestre académico adelantado diferentes actividades que queremos pues aprovechar este espacio del YouTube para evitar cualquier situación desfavorable que puede pues pasarnos a cualquier persona en esta era en la que nos encontramos en términos pues, de las tecnologías de información. En este momento, al iniciar el evento, teníamos 531 suscriptores. En este momento, terminando el evento, tenemos 546 suscriptores. Entonces, los invitamos a que ustedes naveguen en esta red social de YouTube. Allí va a estar grabado este evento. Nos suscribamos a este canal del plan de estudios, a nuestro canal del plan de estudios. Todos hacemos parte, docentes, egresados, estudiantes, empresarios, hacemos parte de este canal es para ustedes. Y por otro lado, invitemos a personas, familiares, amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo para que también nos suscribamos. Entonces, no me queda más sino agradecerles a ustedes por su espacio, su tiempo. Norlando, muchas gracias nuevamente, gracias a la directiva de la universidad, gracias al plan de estudios de comercio internacional, al departamento de estudios, y pues cerramos formalmente este evento. Gracias, Norlando. Muchas gracias y hasta luego para todos. Buenas noches.